www.larz.com.ar. Y ahora, no te pierdas de escuchar la columna de Maru Cesanelli, Vivir en Diversidad. Hemos vuelto a la normalidad. Siempre hablando nosotros. Siempre. Y llegó la hora de... Lo deja usted, porque y mire quién vino. Y sí, llegó la hora de la voz de este programa. Ay, bueno, muchas gracias. La pongo más grave. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo le va, Maru Bien, Cesanelli? muy bien, una alegría estar acá. Me encanta. Hola, Silvi. Hola, ¿cómo anda? Bien, chocha. Además estoy re bien acompañada. Pero con un re equipo. Bueno, acá en la columna de diversidad, yo quería hacer un pequeño repaso antes de empezar de las 4 columnas anteriores que tuvimos, porque la idea cuando vos, Silvi, me convocaste para hacer la columna sobre diversidad, la idea fue tocar la diversidad ¿no? Sí. Cómo esto modifica los distintos ámbitos. Entonces tuvimos invitados donde trabajamos tocamos el tema de diversidad y familias homoparentales, salud pública en lugares de riesgo, HIV en adolescentes, diversidad y educación. Y desde el inicio que empezamos a ver este tema de diversidad, como venimos del teatro, hacedores del teatro, era qué pasa con el teatro y la diversidad. Y realmente la conclusión es que hay muy poco teatro que hable de género, de diversidad sexual, y desde qué lugar también se hace. Y uno de mis invitados es Ale Casavalle. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ale lo quiero mucho, nos conocemos hace muchos años, es una persona que yo admiro mucho como director y como hacedor del teatro. Y bueno, es alguien que con 2 de sus espectáculos que yo vi, él está atravesado por el tema de género y de diversidad. Y tengo a 2 invitadas también, bienvenidas, Hola, Andy y Sabrina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, que ellas están haciendo otra obra también sobre género. La radio nos cruzó con Andy. El año pasado. Nos cruzábamos todos los lunes. Todos los lunes. Así es. Y fue muy lindo poder ir a verte al teatro. Y bueno, entonces aquí estamos, más allá de que vamos a hablar de las obras que están haciendo los 3, que bueno, que podamos charlar un poco qué pasa esto de visibilizar las diferencias sexuales, por decirlo de una manera, desde lo teatral. Ale tiene la palabra. Sí, a mí me parece que estamos, para hablar hoy desde el teatro hoy, estamos en un momento y en un contexto social de cambio, realmente de una revolución que está relacionada con la tecnología. Esa revolución tecnológica empieza a generar una revolución en relación al pensamiento de género, ¿no? O sea, en un momento, cuando nací, cuando era chico, yo escuchaba las palabras de mi abuelito que decía es un degenerado. Hoy no hay género. O sea, la palabra negativa se positivizó, ¿no? Es una normal. Hoy estamos hablando de lo normado. O sea, de qué cosas están normadas como un tema que habría que pensar desde otro lado, ¿no? Como para hacer un corte hoy, lo que nos está pasando hoy en el teatro. Y esto se relaciona mucho para mí con el tema del cuerpo. El cuerpo, o sea, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo siempre fue objeto de persecución en toda la historia del teatro. O sea, el objeto es conmovedor. El teatro del cuerpo es conmovedor como objeto expresivo y conmueve por su sujeto, por lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, este lugar o este espacio o este cuerpo expresivo es un cuerpo que empieza a dejar de tener género para mí. O sea, empieza a empezar a hacer otro tipo de cosas. Básicamente, esto es la sensación de lo que tiene. Un poco repasando ahí las obras de teatro, yo creo que cuando empecé en el año 89 lo empecé desde un lugar muy inconsciente, digo, desde un lugar
digo, para hablar como antes, porque lo que creo es que hay como capas geológicas de la cultura. O sea, creo que todavía están los cavernícolas también, o sea, en cuanto a lo cultural, y hay gente que se quedó en el siglo XVI, otros en el XIX, otros están... De hablar de eso con Eugenia Gerti. Exactamente. Ah, claro, porque Eugenia es muy interesante, sí, hemos hablado mucho con Eugenia y con Jorgelina Aruzzi. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hemos charlado. Y creo que hay gente que empezamos a estar, o sea, o que estuvimos siempre en el siglo XXI. O sea, yo me siento como que nací como más, que nací con la tecnología, que nací por una serie de circunstancias con eso y que me hace ver por ahí algunas cosas como desde otro tipo de naturaleza. Pero pensaba por ahí en otras obras que no abordaba el tema y digo, claro, yo hice una obra en el 2003, justo cuando hicimos Pornodrama, lo mismo, pero que se llamaba, un poquito antes, 2002, que se llamaba 10, una metáfora sobre el pensamiento binario, ¿no? Y que era más política, o hablaba de otra cosa, no estábamos hablando solamente, pero que tenía que ver con una cuestión con la binaridad, ¿no? Y cuando empezabas a hablar de que, bueno, no, o sea, más allá del sistema, o sea, es más amplio que la binaridad, ¿no? No hay cuestión binaria y eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, claro, uno empieza a encontrar un abanico de expresividades que quizás a mí me ha sucedido desde el teatro, y desde muy chico, donde aparecían esos cuerpos expresivos, donde buscábamos la naturaleza, o sea, un trabajo bastante stanislavskiano, pero donde aparecían como cuerpos expresivos y sensoriales y con determinado tipo de impresiones que generaban diferentes situaciones estéticas o expresivas, ¿no? Entonces, vos haces los pornodramas. ¿Mm? La palabra porno asusta muchísimo. Claro. Viste que pareciera que es una palabra que va a lo oscuro, a lo sucio, a lo prohibido, a lo, viste, no es una parte buena de lo sexual. El porno pareciera, sin embargo, yo vi 2 de tus 3 pornodramas. El primero me fue mucho más fuerte que el último, y me pasa en el último que vos atravesás una cuestión tan de lo interno, de lo emocional, de no entender bien qué te está pasando, que de repente yo no vi más cuerpos desnudos. No vi más cuerpos desnudos. Entré en la trama y en lo que le estaba pasando a esa pareja. ¿Te pasó lo mismo, Andy, que la viste? Sí, exactamente. Es impresionante. Una historia, ¿no? Vas a lo que les pasa a ellos, y en eso hago chapó, digo, porque ya no importa si están desnudos. Y yo decía, esto de los cuerpos que vos hablás, ¿qué pasa con los cuerpos? Vestidos, desnudos. Llega un momento, se toca, no se toca, es sexual, o empieza a ver ese vínculo entre ellos dos, que me parece que está mucho más puesto en este pornodrama que en el anterior que yo vi, claro, que sí me parecía que había una cosa más de sexo por sexo y una cosa mucho más violenta en mi lectura, que en esta puesta. Sí, o sea, el pornodrama 2 lo hacemos en el 2008. O sea, el pornodrama 1, cuando lo hacemos, que en realidad sale de un ejercicio y aparece así, era más verbal, digamos, y aparecía algo de lo corporal. Y en un momento yo ahí empiezo a trabajar, pero no era consciente todavía de esto, no es que uno es consciente de eso, pero aparece algo del falocentrismo, ¿no? O sea, ¿por qué no se ve el pene? Me preguntan, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo logro poner un pene parado en la teatralidad? O sea, como objeto de expresión. Bueno, y trabajé, y venía trabajando, digo, me voy al pornodrama 2 y me acuerdo de Ana Alvarado del Periférico de los Objetos sentada al lado mío y diciéndome, che, ¿cómo te dejaron hacer esto? Digo, yo todo lo aprendí de ustedes, le digo a Daniel Veronese, y dice, porque pensábamos como objeto de expresión, ¿no? Con Emilio. Y en el 2, que a mí también me asustaba la palabra porno, pero la verdad que también lo veía eso, pero era un porno que todavía está muy pensado desde lo falocéntrico y hacia lo heteronormado, o hacia una homosexualidad masculina clásica, diría hoy, ¿no? O sea, donde el falo era el asunto de prohibición o de expresión. Y entonces, si pones esto, entonces mi maestro de teatro me decía, no, vos sabés que animales,
y eso no es por moral, ¿no? No me dice mi maestro quién es, pero y yo digo, pero venía a verla, que está bueno lo que está pasando ahí, porque la verdad que se llenaba de público, pero sí la trabajamos desde lo que era una estructura, en cuanto a la estructura de como tipo video porno clásico. Y aparecía un poco esto de lo falocéntrico con ciertas cuestiones de la sexualidad cruzadas todo el tiempo, o sea, como dos tipos que se querían pero que tenían competencia y no terminaban de definir nada. Estaba Pero la historia de las chicas. Era como la más... Y la gente... Sí, pero depende. La más suave, digamos, la más amorosa. Maru, pero depende... la amorosidad ahí. Pero ahí empezaban a aparecer las culturas Depende de todos. Depende de la mirada del otro, porque los tipos, o sea, el gay clásico, por ejemplo, venía a ver el tamaño del pene. Y decía, ¿son penes grandes o son penes chicos? Yo decía, y yo desde la heterosexualidad decía, ¿de qué me hablan? Porque no estoy observando o no tengo ni el rollo, digo, por ahí desde mi heterosexualidad, porque creo que hay otros que están todo el tiempo mirando. Pero, o sea, donde no me parecía lo importante la genitalidad. O sea, por eso cuando empiezo con punto genital, en realidad es como pornodrama, lo ponía en conflicto. O sea, donde la genitalidad, y esto tiene que ver hoy más con la contemporaneidad, esto de los cis, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tiene que ver el tema del genital con lo otro, ¿no? O sea, con otro tipo de definiciones. Entonces, esa tenía una estructura como más clásica, pero en un momento donde, qué sé yo, por ejemplo, en la pornografía, en ese momento, las películas pornográficas había que usar preservativo porque todavía estaba el tema del SIDA. Y me decían todo el tiempo... ¿Y la gente? ¿Qué hace la gente? Porque esto es una barbaridad, porque yo no entendía tampoco, pero claro, o sea, a veces la pornografía tiene que ver con interactuar con la pantalla y tener una interacción. Esta era una reflexión y yo decía, no, esta es una obra para venir con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos. O sea, a reflexionar sobre la sexualidad todos juntos y veamos un poco qué pasa, es tipo teatro. Entonces el porno acompaña algo que es drama, que contrasta un poco eso, pero todavía yo lo veía desde un lugar que tenía que ver, porque tenía miedo, y hasta ahí lo agarraba desde, bueno, Eros es vida, lo erótico tiene que ver con Eros y es vida, y lo porno lo relacionaba más con Tánatos. Lo que veía era que la gente salía, que era el propio miedo artístico, con cierta cosa dolorosa, y yo creo que tenía que ver con una cuestión que tiene que ver con lo patriarcal de ese momento, de esa época. Entonces pasa esto, y es lógico, y otros les pasa otra cosa, y digo, para mí la síntesis era cuando una misma escena, la pareja heterosexual típica, el pibe estaba matándose la risa y la chica estaba llorando en la misma situación, en la misma escena. Y ahí dije, esta pareja va a tener que hablar. Va a tener que irse y va a tener que hablar, porque a los dos en la misma escena, en la misma situación, le pasaron cosas diferentes, porque a cada uno nos pasa cosas diferentes frente a lo que vemos. No deja de suceder en esta obra, pero sí en esta obra me plantea un estado amoroso. Un estado amoroso de una pareja, podríamos decir desde la estructura más clásica, que está atravesando por una situación aparentemente hetero, pero que entraron en una situación poliamorosa y que empieza como a ponerse en juego de determinadas cosas sobre un lugar donde el falocentrismo se corrió. O sea, donde empieza a aparecer otra situación que es la penetración. Ser penetrado. ¿Y qué te pasa a vos con la penetración? Seas lo que seas. ¿Qué te pasa con ese lugar de vulnerabilidad, de estar en un estado vulnerable? Si ves en la naturaleza, o es penetradora o es penetrada. Y entonces, ¿qué te pasa en relación a un lugar o a otro? Y los dos tenemos las dos zonas como para transitar. O sea, lo que te pasa con una cosa y otra. Y a partir de ahí, bueno, los conflictos o las situaciones. Sí. Sabrina, hola, ¿cómo te vas? Sabrina Arias. Sí, estoy escuchando. Todos. Ale, es muy lindo escucharlo. Pero ahora va a ser lindo escucharte a vos. Pero ahora quedé como con una vara muy alta para seguir de acá. Decime qué querés que te diga. Sabri, vos escribiste y dirigiste Lila Play. Sí.
que actúa Andy, que la tenemos también, que en un ratito la vamos a escuchar a ella también. Claro. Contame, ¿por qué escribiste esa obra? ¿Para qué? Bueno, es que el motivo que inició esta obra no es el que me enorgullece contar. A ver. Porque yo empecé escribiendo esta obra juzgando el rol que hoy estoy defendiendo. O sea, desde discusiones con mis propias amigas, diciendo, a ver, pero ¿cuál es la necesidad real de una persona de determinado sexo de vestirse del sexo opuesto? En su vida cotidiana. Digo, cada uno obviamente hace lo que quiere, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y empecé como a reflexionar solita después de esa conversación que tuvimos y empezar a tratar de desmenuzar qué era lo que me pasaba a mí con esa situación y qué era lo que se jugaba en eso. Y en esa discusión que empecé a plantear entre dos personas que en ese momento encerré sin saber en dónde estaban encerradas, pero que encerré en un determinado cubículo, cosa de que tuvieran que sí o sí enfrentarse a esa situación, empecé a defenderla desde la posición de Lila. O sea, porque yo dije, si yo voy a, entre comillas, a atacar desde un lugar, como autora, tengo que defenderlo desde el otro personaje. No puedo atacar y que el otro, y claro, y que el otro se la banque. O sea, claro, no es correcto. Entonces empecé yo misma a analizar cuál era la respuesta del otro personaje y por qué se daban las situaciones que se estaban dando y qué era lo que le pasaba y cómo llegaba a esa situación. Y empecé a darme cuenta que la que estaba juzgando era yo. Y estaba juzgando el por qué una mina que le gustan las minas se viste como tipo. A las minas que le gustan las minas. ¿No debería gustarle a una mina que le gustan las minas? Entonces debería parecerse a una mina. Ok, bueno, esto lo diría Camila. Este es este personaje. Ahora, ¿qué contestaría Lila a esta situación? Y empecé yo misma a plantearme todas esas cosas y darme cuenta que yo vengo de una familia heterosexual, que ha tenido una educación religiosa, que estuve criada en una cultura y un ámbito bastante heterocerrado, y me di cuenta que había un montón de cosas que yo estaba juzgando probablemente porque no me había puesto a pensar del otro lado. Y decir, ¿qué es lo que me molesta? Y en realidad yo creo que no me molesta nada, es que me parece que no lo estoy entendiendo. Claro. ¿Y por Bueno, ¿qué no pasa lo con lo entiendo? que vemos diferente en el otro? Eso es lo que pasa, uno no lo entiende. Claro, y por eso sí. enseguida dice, no, esto no lo quiero para mí. Y Sí. la dificultad de De aceptar ver a que los demás es eso, como vos son, sabés que con lo que sí, les gusta. con los defectos, con las virtudes, Con sus con las elecciones. diferencias, con sus elecciones, sean comprendidas por el otro o no. O sea, ¿por qué yo tengo que juzgar a una persona que es diferente a mí? Porque es diferente a mí. ¿Qué tengo yo de tan genial, de tan buenísimo para que lo que es diferente a mí sea peor? Entonces, realmente yo creo que esta obra me convirtió a mí en mejor persona. Qué lindo. Ya el proceso de escritura me produjo eso, ya pensarla, contestarme a mí misma, discutirme, que además realmente yo cuando escribo entiendo que hay procesos de escritura diferentes para cada autor y hay gente que se toma meses para escribir una obra. A mí particularmente me pasa que me siento y en 3 días la terminé porque es como que la escupiera, o sea, es que la tengo dentro y ¡buah! Y sale. Pero fue, bueno, no sé, Dime. Al escucharte, es como haber sacado del closet lo que tenías adentro en la oscuridad, Totalmente. ponerlo en un papel Sí, y sí. confrontarlo. Confrontarme ¿No? porque además yo estoy casada con una mujer. Entonces, ¿qué había en mí que Claro, estaba porque- juzgando eso? Claro. Claro. Porque no es que, porque vos me decís, vos sos una mina heterosexual y te criaste así y asá, y entonces tenés que aprender En a... los propios grupos tenemos esa cosa. Los grupos, Sí. es que ahí eso es lo que yo me empecé a dar cuenta, Sí. que dentro de la comunidad LGBT o Sí. todos los rótulos que le Todas- quieras poner, todas porque las hay un montón de letras, Ahora hay un montón de claro, letras. ya no las puedo nombrar, LGBT, QH y ZY, todas esas letras que yo además tengo mala memoria y no me las acuerdo. Nunca fui tipo política, nunca estuve metida en agrupaciones. En realidad lo mío fue darme cuenta que me había enamorado de una mujer y que me estaba pasando eso y hacerme cargo de eso que me estaba pasando y dejar fluir mi vida en
en consecuencia de esa situación. Entonces nunca fui es más, no me siento cómoda en las marchas, o sea, hay mucha gente y yo me pongo nerviosa, entonces todas esas cosas no me acercan a este mundo. Pero el empezar a pensar qué era lo que a mí me pasaba con eso y decir, esto, hay algo en mí que no está funcionando bien, porque no puede ser que yo, formando parte, vamos a decirlo de una manera política, de esta minoría, por eso dije, política rara, entre comillas, minoría, estar formando yo parte de esa comunidad, aunque no forme parte activa, ¿por qué estoy juzgando a una rama? Claro. Todos juzgamos. Totalmente. Empecé a verlo mucho más cuando estaba en el proceso de terminar esta obra de cómo juzgamos todos. Los gays a las lesbianas a las bi, eso es tremendo. La discriminación de las lesbianas con las bi es, ¡ay! ¿Cómo podría gustarte un hombre si es pecado? Es tremenda esa discriminación interna. Yo cuando digo, mira, yo estuve a punto de casarme con un hombre. ¿Qué? Pero estás casada con una mujer hace 10 años y tenés una hija. Sí, bueno, me iba a casar con un hombre antes. ¿Pero cuántos años tenías? Bueno, tenía 21. Eras muy chiquita, no podías casarte. No, bueno, sí, ¿por qué no? Yo en ese momento estaba convencida. Son un montón de diferencias que uno empieza a quebrar. En ese proceso de escritura yo sentí que me convertía en un poquito mejor. Y después estábamos ensayando con una actriz que luego tuvo unos problemas personales y no siguió la obra. Y yo la conocí a Andre de casualidad. Yo no soy... Casual. No, totalmente, es sincronicidad. Yo nunca salí una noche, me la encontré a ella y fue como yo la miraba de lejos y decía, ¿ella es Lila? Sí. Yo quiero decir, yo ese día no iba a salir. Así que esa no la sabía. Bueno, yo estaba celebrando mi aniversario con mi mujer, o sea, 10º aniversario, no salimos nunca, la nena de 3 años, ¿entendés? Era como rarísimo estar en un lugar de noche. Y yo la miraba de lejos y decía, es Lila, ¿qué hago? Es Lila. Y unas amigas me decían, bueno, pero anda, hablale. No. No. El prejuicio. No. Porque además estuve un rato desde lejos pensando, ¿es una chica? ¿Es un chico? ¿Es una chica? ¿Es un chico? Es Lila. Y yo dije, es Lila. Y la miraba a Andrea, que es mi mujer, y le decía, es Lila, yo no lo puedo creer. Qué genial. Bueno, y una amiga me arrastró prácticamente y me dijo, vamos a hablar con ella, yo te la voy a presentar porque la he visto un montón de veces. Vení, te la presento. Pum, me la puso. Ella es Andre. ¿No sabías si era actriz, si podía hacerlo? Nada. Es mi amiga Andrea Sabrina, te presento, está haciendo una obra, y no sé, me puso ahí. Y yo que soy ahora verborrágica, pero no soy una mina así como simpática que le entra a la gente. Me quedé, ¿no? Bueno, yo escribí una obra que estoy ensayando. Te cuento de qué va y más o menos le conté el personaje. Y le dije, yo en realidad lo que te quiero preguntar es si a vos esto te parece ofensivo. Porque yo no conozco los motivos por los cuales vos sos así, que no lo sé, no sé qué te lleva, no sé si vos lo sentís como algo diferente o no, qué es ser como vos, no lo sé, y no quiero que yo ponga algo en el teatro que resulte ofensivo para la gente que es como vos. Entonces explícame vos si esto está mal. Y se me quedó mirando y medio que me decía, no entiendo muy bien qué sería lo que me tiene que caer mal, pero me parece que no. A ver, ¿qué es lo que te genera dudas? Bueno, no sé, que diga, no quiero decir el final de la obra, pero que diga esto sobre el final, ¿te parecería mal? Y no, bueno, pero ¿por qué lo diría? Y por esto y por esto. No me parece ofensivo, por ahí debería verlo, a ver por qué lo dice, pero no. Bueno, nos quedamos, listo, bueno, venía a verla cuando la estrene, sí, obvio, la voy a ir a ver, bueno, dale. A la semana me llega un WhatsApp de ella, que no nos conocíamos, y me manda a decir, cuando la estrenes avísame que la quiero ir a ver. Y yo le dije, mirá, falta un año mínimo, porque, pero yo te voy a avisar, quédate tranquila, te llamo. Y en ese momento la actriz que estaba tiene un problema personal y se baja de la obra. Yo sabía que ella era modelo, no que era actriz. Entonces dije, ella es Lila.
Y la llamé y vino. Y en este proceso de conocerla a ella, de empezar a ver sus diferencias conmigo, con los otros, con las otras, con el mundo, y mis diferencias que yo empecé a cortar, a pensar, acá me estoy equivocando, porque, a ver, me equivoco en un millón de cosas, pero hay cosas que uno sabe que puede cambiar o entender y modificar, y hay cosas que no. Y esta era una cosa que yo decía, yo empecé a escribir esta obra por los motivos equivocados. Y hoy me estoy dando cuenta que esto es lo que tengo que hacer. Mi rol en este momento es exponer esta diferencia. Que la gente empiece a ver que hay gente que no por ser diferente es mejor o peor, sino que es diferente y sus elecciones están justificados por su felicidad. No tiene que estar justificado por si al otro o a la sociedad le parece que está bien o mal, ni a mí, que lo juzgaba, ni a nadie. Entonces, si ella es feliz y yo soy feliz y el otro es feliz, ¿por qué tenemos que mirar al diferente, entre comillas, si todos somos diferentes? Yo soy petiza, tengo el pelo teñido de rubio, soy diferente, te contesto mal muchas veces, yo soy así, soy diferente a un montón de gente. Ella es diferente por otros motivos, un amigo va a ser diferente. Entonces, si somos diferentes, vamos a la diversidad. No hay en teatro mucha cosa que hable de la diversidad real. No, real, ahí está. No. Porque la pregunta es por qué, ¿no? ¿Qué pasa? Si vamos al teatro, yo digo, hay un montón de espectáculos LGBT, generalmente en boliches gay. Exactamente. Son Son espectáculos musicales. Sí, más que nada, sí. ¿no? Yo he trabajado bastante Sí. en ese ámbito. Sí. Hay cantantes, hay transformistas Sí. que hacen performance, como vos decís, bailarines. Pero la verdad que obras de teatro que expongan realmente conflictos o motivaciones o situaciones reales de la gente de la comunidad, yo siento que no está representada. Entonces, terminé de escribir esta obra y en este proceso escribí otra con historias mías, historias de una amiga que fuimos como armando. Esa todavía no está estrenada, ya va a venir en algún momento, pero empecé a sentir que parte de mi rol es empezar a mostrar estas historias. Yo no seré activa políticamente hablando, pero creo que también desde la acción cultural, desde la acción cultural de abrir un poco de cabezas, yo, más allá de mi grupo artístico, digamos, estoy inmersa en un grupo bastante heterosexual. Mi familia, mis amigos previos, todo es como un mundillo así, y empiezan a meterse en mis historias y a ver las obras y entender un montón de cosas. Yo tengo una amiga que es mamá de una amiguita de mi nena del jardín. Y vino el día del estreno. ¿Viste? Cuando vos invitas a alguien que no hace mucho que conoces, no sabés realmente cuál puede ser su reacción. El día del estreno había mucha gente de esas características. Y terminó la obra y yo la miraba y tenía a un grupo de amigas homosexuales debajo de ella y un montón de gente, pero como que tenía un panorama de mi grupito ese y arriba ella y otras más, y todos lloraban. Y yo, primero durante la obra se rieron un montón, lo cual yo fue como, ¿de qué se ríen? O sea, está bien que se rían, pero no pensé que se iban a reír tanto, ¿me entendés? ¿De qué se ríen? Tipo, hay momentos que estaban puestos los chistes para aflojar tensión y seguir tirando después, pero había momentos que se reían y era como, ¿nos estamos riendo de esto? ¿De verdad? Bueno, ok, riámonos, llevémoslo por ahí y aceptémoslo del humor. Perfecto. Pero cuando la obra terminó y lloraban gays, lesbianas, heterosexuales, gente con familia que fuera gay o no, lo que sea, era como que todos lloraban. Y yo dije, esto no era una obra para llorar. ¿Qué está pasando? Y se me acercó esta mamá de la amiguita y me dijo, te quiero, te admiro, no puedo creer lo que es esta obra, te voy a hablar mañana. Bueno, hablemos mañana. Y mañana no hablamos. Y pasado tampoco. Y al tercer día le mandé un mensaje como diciendo, che, Marian, ¿estás bien? ¿Qué te pareció?
Y me contestó algo rarísimo que me dijo, ¿sabes qué pasa? Hace 3 días que estoy tratando de encontrar las palabras para describir lo que me pasó. Me enojé, me emocioné, me reí, me sentí enamorada, me indigné, me volví a enojar. O sea, me pasaron tantas cosas que me salí tan movilizada que dije, no, ¿por qué me pasa esto? Y después me decía, me sentí identificada no solo... A ver, es una historia, está bien, vos decís, tiene un tinte lésbico obviamente, pero son tantas cosas las que les pasan, de lo que se ve de la diferencia con los demás, y la aceptación personal, y la búsqueda de la felicidad, y un montón de cosas que se juegan, que nos pasan a todos, porque eso es lo que me dice mucha gente, che, no la vendas como una obra lésbica, porque la verdad es que nos pasa a todos lo que está pasando en esa obra. Bueno, mirá, es una obra lésbica, o sea, la voy a seguir diciendo, pero la verdad es que sí es cierto que los toca mucho, porque todos tenemos diversidad, todos tenemos diferencias, se ve poco en teatro, y yo me gustaría ser un grano de arena que ayude a que eso cambie, para que, así como todos somos diversos y estamos representados de diferentes formas, que en el teatro pase lo mismo. Abrir un caminito, ¿sí? Después... síganme los buenos y veamos qué pasa. Andy, micrófono. Te vas a saludar. No, por favor. Bueno, desde tu lugar, desde tu mirada, ¿qué te pasa con esta obra? ¿Qué sentís haciéndola? Perdón, ¿puedo preguntar de qué obra estamos hablando? Sí, Estamos de hablando Lila Play. de eso, Lila Play. Lila Play, Que todos está los viernes a las 23 horas en el Teatro NUN, en Velasco 419. Perfecto. Esto es Villa Crespo. Comparten teatro con Alejandro Casavalle, que está haciendo el pornodrama también en NUM, pero los sábados a las 0:30 horas, sábado tras noche. Sábado tras noche. O sea que comparten Un hermoso teatro. un hermoso teatro. Pasito de Scalabrini Ortiz. O sea que los viernes van a ver Lila y el sábado se van a ver el pornodrama. Claro. Andy, contá. Bueno, igual después de ellos dos es como que quiero seguir escuchando, pero se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Primero es que algo que dice Lila, que de alguna forma es bastante imperante porque es una contestación hacia el otro personaje, que dice, no tenés por qué entenderme, nadie te lo pidió. Cuando hablábamos de las diferencias y de la aceptación, y es eso, o sea, no, el otro es diferente, ¿por qué tenemos que entenderlo? O sea, ya está, listo, sos diferente, está todo bien. Si queremos, no sé, profundizar en niveles de empatía, listo, lo hacemos, pero si no, ¿por qué hay que detenernos en el juzgar o algo que no sea productivo a nivel humano, ¿no? La realidad es que esta obra me atraviesa por todos lados, realmente me cayó del cielo y fue una coincidencia, o lo que sea, muy linda, sí, porque entré automáticamente, claramente en Lila, en mi personaje, encuentro muchísimas características con las que me identifico, y por eso es como, si bien yo no tengo una formación actoral muy amplia, digamos, la realidad es que creo que eso es lo que permite esta identificación, generar emociones y cosas que me pasan realmente muy internas, que las saco a la superficie, y es eso, no sé, a nivel... es que se me pasan muchas cosas por la cabeza, que desde que dijo Vale hasta que dijiste vos, Sabri, que quiero decirlas todas juntas y ya veo que no tenemos el tiempo, ya se nos va, el tiempo radial es así, pero bueno, siento que estamos en el medio de una revolución, antes lo hablábamos afuera del aire, una revolución a nivel sexual, a nivel género, que no nos damos cuenta. Algunos estamos muy inmersos y podemos hablar de la teoría queer, de lo no binario, y estamos completamente absorbidos por todo este tema, y te encontrás con personas que de repente te dicen género fluido. ¿De qué me estás hablando? ¿Con qué se come eso? Pero, y bueno, y es parte de esta revolución tan rápida, de alguna forma, que se está dando, pero a la vez yo me pongo a pensar, ¿desde cuándo viene esto? Porque en los 70 hubo una revolución que se nos viene a la mente ahora, pero qué sé yo, en los años 20, por ejemplo, estaban las garzón, las mujeres que se vestían de hombres. Entonces, ¿desde cuándo viene esto?
es muy impresionante. Las representaciones de Shakespeare con máscaras de los Claro, hombres, para claro. hacer de mujeres se ponían máscaras. Ni hablar. No había actrices. Totalmente. Pero griego. Claro. Griego. Claro, entonces es como que decís, no, esto es de ahora. No es de ahora, pero lo que pasa ahora quizás Es más visible. es eso, Sí, el claro. tema de la Sí, tecnología, tecnología. eso, Claro. que mencionaba Ale, digo, le da una visibilización que evidentemente el ser humano necesitábamos. Bueno, no sé, no me quiero extender, pero desde las dos partes, desde Ale y Sabri, que dijeron muchas cosas, quería como redondear esa idea. Quiero decirte, Andy, que estás tan instalada, estás tan bien en la obra. Me gustó tanto verte. Eso, es absolutamente genuino lo que haces. Me gustaba mucho verte instalada en eso. Nosotros hablábamos con Sabri, pues yo le decía, en un punto pareciera que tenemos que volver a explicar que 2 más 2 es 4. ¿No? Es que sí. ¿Y qué le pasó a mi mamá? Y mi mamá se angustió, y entonces este y el otro. Y hay que seguirlo explicando. Sí. Y ese vos estás instalada en un lugar tan amoroso, desde lo actoral, pero desde lo humano, ¿no? Como que es muy lindo, cómo vas escuchando esto que te va planteando y la vas esperando. Esto me parece que está muy bien escrito también, esto que el otro personaje la espera, vuelve a escuchar 20 veces lo mismo que hemos escuchado 20 millones de veces, y la espera, y la espera, y la espera. ¿Y cómo estás instalada? Me Gracias. encanta. Muchas gracias. Sí, creo que tiene que ver con esto de la identificación que me Claro. pasa con Lila, con el personaje. A mí me pasa también, bueno, algo que dice Lila en la obra, no querías spoilear, pero yo voy a spoilear. Un poquito igual, mira, ya te salva la campana, pero a Lila le pasa, a mí también, que voy a lugares, voy a baños, en lugares públicos y disculpa, este es el baño de mujeres. Pero ¿Te dicen? sí, todo el tiempo me pasa y es como, entonces miro, apenas esbozo una sonrisa, uy, perdón, o no sé, o estoy adentro ya y abre una mujer la puerta y me mira Sí. y ve a otras mujeres y dice, ok, está bien estar, chica, acá, ¿entendés? Entonces la reacción del otro ante la diferencia, ante identificar casillas como muy estereotipadas, pelo corto, flaquito, es un hombre, ¿qué hace acá? Claro. Bueno, pero me ¿Entendés? pasó a mí. Claro, bueno, que no sabías. Está bien, Pero- era de noche, estaba lejos, pero... Estabas me- No, Claro, es eso. Es una celebración. Tenés que Era una celebración. Claro. No, pero hay gente que viene a verla al teatro que Sí. ha salido del teatro diciéndome a mí, estuve hasta el final de la hora pensando si era mujer o varón. Y Bueno. se fueron discutiendo eso. Claro. Claro, porque lo físico te determina algo y te lleva, o sea, a un arquetipo, Claro, digamos. físico, Entonces, estético. es como una forma de quedarse agarrado a algo, ¿no? Y bueno, ahí empieza por ahí la expresión, pero después de lo físico viene la emoción Claro. y después recién la razón. Exactamente. Entonces, si lo entendemos desde esos lugares, sí, yo pensaba un poco lo del baño y eso, digo, bueno, pero hoy están empezando a decir baños mixtos, Ah, o sea, sí. como que empiece como a naturalizarse el ser humano, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que encasillar pareciera que tranquiliza, ¿no? Porque es Claro. como lo conocido. Esto es un hombre, esto es una mujer, esto es... A ver, lo que arrastramos, las Lila lo representaciones sociales que venimos Y que- arrastrando pues, de siglos. Y que lo veía esto un poco, ¿no? En definitiva tiene que ver un poco con el deseo y la emoción. A ver, la emoción como emoción, si ponemos solamente la emoción, es caprichosa. Es lo que querés, es lo que te gusta, es lo que tenés, pero no podemos manejarnos solamente desde ese lugar, aunque sí es muy importante la emoción. Sí, claro. O sea, también está la razón, también está lo físico, las sensaciones físicas que tenés, y las sensaciones físicas son diferentes, depende de cada uno, y las impresiones nos lleva a diferentes tipos de emociones. Entonces, eso genera una diversidad inexorable, quieras o no, es así, ¿no? Entonces, cuando asusta, siempre aquello que desconocemos asusta. Y digo, a mí me gusta mucho esto de la frase, ¿no? O sea, ¿y qué querés? ¿Y por qué? O sea, no tenés nada que explicarme, o sea, está bien. Y creo que la generación que viene de 20 los que tienen 20 años o menos, o 15 o 24, ya vienen con esto incorporado por nosotros los que somos más grandes. No es La que venimos vienen porque, remando porque tac. en dulce Lo de que leche. pasa que empiezan a... Claro, entonces Maru
¿Viste? Pero dices, ay, pero esto, lo otro, porque hay como otro tipo de sufrimiento, digo, de otro tipo de lucha, o sea, digo, de ver de Rocky Horror Show y entender que somos monstruos, o los monstruos, a pasar a decir, no somos monstruos, ni tenemos que tener una máscara, ni estar encubiertos de nada. Cada uno se expresa como es, y eso no es peligroso. Yo creo que tenemos que aprender a hacer esas cosas, ¿no? Pero no solo la gente que todavía no entiende esto. Nosotros, todos. Claro. yo aprendí tanto de Lila y de ella, de Andre en particular, escuchándola en este proceso de ensayo, que por eso yo digo que me hizo mejor. No me hizo mejor solamente la obra, me hizo bien conocerla, aprender de ella, entender diferencias y escucharla defender determinados textos que yo ni siquiera por ahí me había puesto a pensarlo y decía, no, bueno, a ver, ¿y cómo lo dirías? Sabes que yo tengo una empatía total como director que te lo voy a decir ahora al aire. A ver. No, a mí me pasó lo mismo con mi actriz y mi actor. Me pasó exactamente lo mismo. Me enseñaron un montón. Sí, es que creo que eso es lo bueno a veces de poder dirigir gente que tiene para... Y que los actores nos dan Sí. y nos ofrecen, no es solamente la voz del autor o la voz del director. Claro. Se construye entre todos, como dice Brooke, el teatro es un cerebro compartido. Pero qué frase para ir cerrando esto. Y yo rescato algo, Sí. a ver, desde lo que recibí por Sí. ustedes. Qué bueno, Ale, desde tu heterosexualidad, que puedas, no sé, derribar esa pared e ir a otras sexualidades, mostrando en tu teatro, ¿no? Porque no es común, y tomado como vos yo no vi tu obra, cómo lo estás planteando, y dentro de las diferencias, ¿no? Dentro de las mismas, mismo colectivo, en este caso, también decir, bueno, esto es como que es diferente, dentro del mismo colectivo, y poder reconocerlo y poder sacarlo a la luz. Sí. Y esto es lo que hoy estuvimos escuchando de todos ustedes. Y gracias por ponerte la piel de lilas y que te atraviese de la manera y poder llevarlo a un escenario. Y vamos a hacer más teatro que hable de Sí. género. Sí. Es necesario, es muy necesario. Ujú. Así que bueno, gracias, Gracias. Ale. Muchas gracias. Gracias, Andy. ustedes. Gracias, Van a volver Sabri. seguro. Sí, Ustedes, ojalá. gracias. Ojalá. Yo quiero ver. Vénganse. Vamos. Viernes y Repetimos una sábado. vez más, dale. Viernes 23 horas, Lila Play en un teatro bar, y sábados 0:30, Pornodrama 3.0. El borde del deseo. Ahí me encantó. Perfecto. Ahí les La mire de Velasco a pasitos de Escalabrini Ortiz. Perfecto. Bien. Gracias, Gracias, chicos. gracias. Ahora volvemos enseguida una Sí, como siempre chiquitita. las columnas Nosotros, normales que nos sí. podemos quedar todos. Todos nos colgamos. Enseguida volvemos.